palabra de Dios en San Mateo 8 y 28. Una escritura muy conocida. Dice: cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los endemoniados le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id, o sea, vayan, salgan, vayan allá con los marranos, con los cerdos. Y ellos salieron y se fueron en aquel hato de cerdos. He aquí, todo el hato de cerdos se en el mar por un peñadero, y perecieron en las aguas. Amén. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas, lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos, o sea, de su ciudad, de su pueblo, de su lugar, de su colonia, de su lugar. Pero en el capítulo 9 y versículo 1, continuamos, dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil, decir los pecados te son perdonados, o decir levántate, anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces el paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificaban a Dios, que había dado potestad a los hombres. Señor bendito Dios, te damos gracias hoy en esta mañana, Padre. Hoy, Señor, te honramos, te glorificamos, porque tú eres bueno, eres santo. Estás en medio de tu pueblo, Señor. Tu grande misericordia, tu favor está con nosotros. Gracias, oh Dios, gracias, mi Padre. Gracias, amén y amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Hermanos, por unos minutos que el Señor me dé, por unos minutos que usted pueda poner atención, puede recibir una bendición grande en estos minutos. Y quiero su atención, quiero que por estos minutos pudieran poner atención, que Dios fluya en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Bajo un tema quiero predicar por estos minutos. El tema es: Jesús cambia las cosas. Jesús cambia las cosas. Déjame decirle, hermanos, que en la escritura habla, que leímos en Mateo
28, perdón, sí, 28. Y dice cuando llegó a la orilla, a la tierra de una ciudad que se llama, o era de los Galadenos. En una palabra decimos la gente de Austin, la gente de Rochester, era de Galacia, o sea, esa era la ciudad. La ciudad, los galadenos o los endemoniados vivían en esa ciudad. Así que eran ciudadanos o residentes de esa ciudad. Por eso dice los galadenos. O en otras palabras decir, los mexicanos de México o los guatemaltecos de Guatemala. Se estaba refiriendo en donde estas personas vivían. Amén. Donde ellos vivían se referían aquí ahorita mencioné de algunas diferentes ciudades donde viene la gente. Ellos vivían así que les dije galarenos. Hay muchos diccionarios que lo interpretan un poco diferente, pero eran galarenos, eran de esa ciudad. Amén. Dice cuando llegó a la tierra, dice que vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Estos hombres estaban metidos, no estaban normal. Las cosas en sus vidas no estaban normal, no era una enfermedad física, era algo más de eso. Dice feroces en gran manera, que tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Pero algo sucedió, dice, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Porque los espíritus malos sí reconocen al que tiene autoridad. Y nosotros muchas veces no lo reconocemos. Pero este es otro tema. Has venido acá para atormentar antes de tiempo. Dice que estaban cuidando un grupo de marranos al lado, y le dijo: si nosotros salimos de estos hombres, ¿nos permites entrar en esos puercos, en esos cerdos? Jesús le dijo: vayan, pero salgan de ellos. Y ellos salieron y se fueron en aquel grupo de cerdos. Dice que todo el grupo de los cerdos se fueron a tirarse en un barranco. Se lo estoy interpretando en una versión más actual. En un barranco donde había mucha agua. Cuando los espíritus llegaron ahí en la vida de los marranos, no pudieron resistir. Hasta los marranos se enloquecieron, perdieron la mente normal de un marrano. Se descontrolaron, como decimos. Y no eran normales al momento, estaban comiendo, estaban pasteando, estaban haciendo normal como un marrano. Pero cuando esos espíritus salieron de estos hombres, se descontrolaron. Así que esos hombres tenían ese espíritu, por eso andaban en los panteones. En otras versiones dice que se cortaban las venas, pero nadie los podía detener. Pero aquí está, un día Jesús pasa por esa ciudad. Aleluya. Y eso es lo más importante. Aunque las cosas en una ciudad, en una familia, en una región o en un país o en una familia las cosas no van bien, pero lo importante es que Jesús va a pasar por ahí, porque a él no le interesa cómo están las cosas o cómo están las cosas en nuestra familia, pero lo importante es que Él pase un día por nuestra ciudad, por nuestra familia. Y donde Él llega y donde Él pasa, Él va transformando las cosas. Un día pasó por la casa, un día pasó por su casa cuando a alguien le hablaron de un Dios todopoderoso.
No es casualidad que hay gente nueva aquí. El cuerpo de Cristo se está moviendo en diferentes áreas. El cuerpo de Cristo hoy es la iglesia. La iglesia tiene una misión, y esa misión es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y un cuerpo se mueve. Y este cuerpo se está moviendo en diferentes áreas. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos en Owatonna, así que le invitamos a los que viven, si viven por allá. También estamos en Rochester. Por estos medios de línea, de plataforma, también estamos en México, estamos en 2 lugares y vamos por otros lugares. En el nombre de Jesús. Pero bueno, lo que quiero decir en estos minutos es esto. Que estos 2 hombres endemoniados que no estaban normal, tenían papá y mamá, tenían padres y tenían hermanos, no sé si estaban casados, pero tenían familiares. Los más afectados en este asunto o en esta condición son los padres. Y ver a sus hijos o a sus hermanos, tíos y familiares, verlos de esa condición, creo que nadie puede o es feliz ver a un ser querido en esa condición. Pero un día Jesús fue a esa ciudad. Jesús fue un día a esa ciudad. Aleluya. Y quiero traer una memoria a este mensaje. Me recuerdo mucho y siento que es tiempo de reflexionar. Como en el año 2011, 10, 9, 11, 10 por ahí. Esta ciudad de aquí de Austin, algunos ya vivían aquí en esos años. Nosotros llegamos en el 2002, donde ya la popularidad de hispanos era ya alto, pero en el 2004-05 fue aumentando de una manera enorme. En el año de 2006, 7, 8 creció este pueblo en lo que es el hispano. En todas las plantas estaba repleto de gente. Había 2-3% de otra raza. Casi el 90% era hispano. No sé si estaban aquí. ¿Cuántos recuerdan? Pero en el año 2009 y 10 sucedió algo. Y cambiaron algunas políticas de la ciudad o del gobierno, creo que de todo el país. Se escuchó muchas cosas de lo que hoy se escucha. No estábamos muy pegados a las noticias, a la plataforma. Quizás no era como hoy se escucha. Pero lo que sí fuimos testigos fue en una experiencia personal. Que en el 2010 y 11 de repente quedó vacío aquí el hispano. En todas las plantas, lo que es las plantas que hoy trabajamos, sacaban a uno y le decían: ya te puedes ir por ciertas razones. Pero lo que hacían es que reemplazaban con alguien más. Y con aquellos que reemplazaban, no sé la nacionalidad con respeto, pero nosotros le conocemos, son de Asia, pero como le decimos nosotros, chinitos o chinos. Venían por autobuses en esta ciudad. Venían por autobuses, no por carros, venían por autobuses. El hispano lo desocupaban y ponían a uno de ellos a ese lugar. Y así fue como cambiaron todas las plantas en el cambio de la gente.
y quedó casi vacío esa ciudad. Quebraron muchos negocios. Pero algo que todos nosotros decíamos, todos los que trabajamos ahí, decía, no van a aguantar. Esos no aguantan, nosotros somos los que trabajamos. Todos decían, no, les doy 2 semanas, 3 semanas, 1 mes. Eso no aguanta. Nosotros somos los buenos. Él va a fracasar, QPB va a fracasar, Hormel va a fracasar, todos van a fracasar, porque nosotros somos los buenos. Pero nos dio la sorpresa de que sí aguantaron y mucho más. Nos dio la sorpresa que son gente de trabajo. Nos dio la sorpresa que no fue lo que nosotros pensábamos, que nosotros éramos los buenos. No, sí se quedaron y reemplazaron muchos trabajos. Pero lo que hoy quiero decir, en estos días, no por querer enterarnos, sino que la gente, esta ciudad abrió las puertas aquí, pero algo sorprendente que hoy estamos viendo. ¿Sabe de esa gente, de los chinitos, cuántas iglesias tienen en esa ciudad? 10 iglesias tienen. Y están para comprar edificios, templos. Y van con todo. Y sabes, en el año 2002, 2003, ¿cómo era nosotros los hispanos? Era un desastre en esta ciudad. Era peleaderos, era gente chocando con postes por andar borracho nada más. Estaba borracho, chocaban con carros o simplemente con postes. Ya ni siquiera necesitaba solamente andaba manejando, tumbaban un poste de la luz. Entraban en las puertas de las casas, en las banquetas. ¿Sabe qué hicimos? No aprovechamos. Pero ¿sabes qué le estoy pidiendo al Señor? Que a ese Dios que cambia las cosas, estamos orando, estamos pidiéndole al Señor que como humanos de toda raza merecemos de Dios, pero que hoy en este tiempo el pueblo hispano también va a llegar a tener una mentalidad del reino. Y ese Dios que un día nos dio la oportunidad, le da la oportunidad a diferentes razas. Un día Dios nos dio la oportunidad y Dios le dio la oportunidad y Dios nos dio la oportunidad. Pero sabes, una de las cosas que más duele es esto. Dice en el 34, y toda la ciudad, dice y toda la ciudad, en Mateo 8:34, ¿y qué dice? Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos, de su ciudad, de su lugar. Esa es una parte de la historia más triste. Ellos no fueron para adorarle. Ellos no fueron para agradecerle. Ellos fueron toda la ciudad con palos y piedras a decirle al Señor: vete de nuestra ciudad, no te queremos aquí. Vete de nuestro pueblo, no te queremos aquí. Lo corrieron, lo echaron de la ciudad. ¿Y sabe qué? ¿Dónde estaban los padres de esos hombres que estaban endemoniados, que lo había sanado? ¿Dónde estaban las madres que miraron a sus hijos endemoniados? ¿Dónde estaban aquellos que decían:
mi hijo no puede tener una solución. Pero cuando él llegó, les dijo a los espíritus: salgan de él, salgan de ella, salgan, porque él tiene autoridad. Estoy hablando de gente, de mujeres que tienen corazón. Que hay hombres que dicen: oh, yo quiero ver la gracia de Dios y el favor de Dios. Dios ha hecho cosas. Hay gente que se conforma con milagros, con prodigios, con bendición, pero no quieren al Dios de los milagros. Hay gente que quiere bendición de Dios, pero no quiere al Dios de las bendiciones. Nosotros no solamente queremos los milagros o las bendiciones, queremos al Dios de los milagros en nuestra casa, en nuestra ciudad. Esos endemoniados tenían papá, tenían mamá, tenían abuelos, tenían familia. ¿Dónde estaba? Donde la gente salió, dice, toda la ciudad, y le dijeron: vete de nuestros entornos, de nuestra colonia, de nuestra ciudad. Y se fue. En el 9 dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado, vino a su ciudad. ¿Sabe qué hicieron? Lo corrieron y él se fue al otro lado, y dice que llegó a su ciudad. En el 2 dice: y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Aleluya. Aleluya. Donde él llega, él hace milagros. Él cruzó al otro lado, a su ciudad. Nosotros lo queremos en esta ciudad. Nosotros vamos a correr, no lo vamos a correr a él, no lo vamos a echar en nuestra ciudad, lo vamos a adorar a él. No basta con los milagros. Necesita tener al Dios de los milagros. No solamente no se conforme con una bendición que Dios va a bendecir su vida. Tenga al Dios de los milagros, al Dios de la bendición. Hay gente que se conforma. ¿Sabe qué dijeron estos padres de los endemoniados? Ya sanó a mi hijo, ya echó fuera a los demonios. Ahora hay que correrlo, hay que echarlo. No, porque esos espíritus pueden volver a estos endemoniados. Pero qué tal si en esta ciudad, en vez de ir a correrlo con palos y piedras, iban a ir y se iban a postrar, decir: Señor, quédate en nuestra ciudad. Señor, quédate en mi casa. Señor, quédate en mi ciudad. Estamos orando. Estamos orando por esta ciudad. Dios nos permita extendernos más el reino de Dios. Y que esa ciudad sea la más grande de todos los negocios de esta ciudad. Pero no se va a poder si lo corremos. Vamos a adorarle en esta ciudad. Vamos a exaltarle en esta ciudad. Dice: entonces entraron Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y inmediatamente
le llevaron un paralítico. Y él inmediatamente ve al paralítico y dice: hijo, ten ánimo. Hay muchos desanimados y enfermos mentalmente y espiritualmente y físicamente. Pero cuando él llega, él le levanta. Él te dice: todos te han desanimado, pero yo te voy a animar. Levántate. Hay gente en depresión, hay gente con la autoestima baja, hay gente con problemas, hay gente enferma. Pero cuando él llega, dice: hijo, levántate, ten ánimo, porque vas a poder lograr. Todos te podrán desanimar, pero este Dios al que nosotros adoramos, este no te desanima. Este dice: tú vas a poder, tus pecados voy a perdonarlo, levántate. Por eso no queremos solamente milagros, no queremos solamente, queremos al Dios de los milagros en mi casa, en su casa, en mi ciudad, en la ciudad. ¿Sabe qué hicimos en el 2000 y tantos cuando no aprovechamos este tiempo? Dios puede mover al gobierno así 2 por 3. Y movió al gobierno y la gente hispana se fue. No porque nos quisimos ir, nos sacaron. Y Dios movió a la gente que hoy está viviendo aquí. Y hoy ellos se encuentran con 10 iglesias. Gloria a Dios, 10 iglesias. ¿Qué sería ese tiempo en el 2002, 2003, 2004 si predicáramos y abriéramos las casas? ¿Qué sucedería, hermano Ramiro, hermano Chuy? Ustedes estaban aquí. No hubiera pasado eso. No hubiera sucedido eso. Pero ¿sabe qué? Esta gente de Garacia, de Gararenos, salieron a la ciudad y decirle al Señor: vete de nosotros. Esta gente nomás quería, sí, le dieron entrada para que hiciera milagros, pero no supieron reconocer, agradecerle por lo que Él hizo. Hay familias que dicen: yo quiero milagro, yo quiero que cambie mi esposo, mi esposa, mis hijos, pero no lo quieren a Él. Hay gente que me ha dicho a mí: pastor, ore por mí. Tengo una cita con el doctor, tengo una cita en el hospital. Y hemos orado porque estamos para orar. Me han dicho: pastor, ore por mí porque tengo una cita con la corte de emigración. Y Dios ha hecho milagros. Y Dios seguirá haciendo milagros. Pero hay gente que se conforma por un milagro. Dios ha hecho milagros, pero después le dicen: quítate de mí, quítate de mi casa. No te queremos en mi casa, no te queremos en mi ciudad, no te queremos, yo no te quiero en mi vida. Pero sí quiero un milagro. Si quiero que muevas al juez de migración, al doctor, quiero que sanes, quiero que me sanes, pero no quiero que se escuche tu nombre en mi casa. Hay gente que se conforma y Dios es de milagros y de milagros y seguirá haciendo milagros, pero no lo quieren. No lo quieren. Salen con palos diciendo: vete de nuestros entornos, vete de nuestra ciudad, vete de nuestra familia, vete de nuestra casa, no te queremos. Pero sí quieren milagros. Pero hoy Dios abriría puertas grandes de bendiciones. ¿Qué pasa cuando usted va con el doctor? Aquí o en México y aquí vaya con el doctor. No sé si tiene aseguranza o está pagando aseguranza. ¿Cuánto le va a costar la consulta?
¿Cuánto le va a costar los medicamentos y todo el proceso para un arreglo en su vida, en su salud? ¿Cuánto le va a costar? Pero ¿no le gustaría tener a ese doctor en su casa? No que solamente fuera usted al hospital, al doctor. ¿No le gustaría a usted que su padre fuera el doctor? ¿No le gustaría que él fuera el doctor de doctores, fuera su padre y viviera en su casa y no necesitaría ir al hospital con el doctor? Ese es nuestro Dios. Él cambia las cosas, Él transforma las cosas. Y como un pueblo de Dios, hoy que Dios nos ha estado llamando. ¿Qué pasa cuando va con una corte, una cita con inmigración? Al abogado, ¿cuánto dinero le paga o cuánto le pagamos? Hemos estado pagando nosotros miles. Y alguien aquí ha estado pagando miles para convencer al juez de inmigración, para tratar de ver la solución. Pero ¿qué sería si el juez fuera su padre? Aleluya. Ese es el Dios que algunos lo corren. Ese es el Dios que algunos dicen: yo quiero un milagro, pero vete de mi casa. Yo quiero algo, pero vete. Yo no te quiero. Yo no quiero escuchar tu nombre en mi hogar. Yo no quiero escuchar tu nombre en mi casa. Yo no quiero. ¿Sabe qué? Ese es al Dios que hace años no lo aceptamos en esta ciudad. ¿Y sabe qué Dios hizo? Movió al gobierno. No sé cómo, yo no soy político, pero lo movió. Y en esta fecha hoy vemos un avivamiento muy grande, mucho más que los hispanos. 10 iglesias en esta ciudad, en esta ciudad, en esta ciudad. ¿Sabe por qué? Nosotros, no quisiera decirlo como raza porque somos una sola raza, pero ¿sabe la mentalidad de los hispanos? Hemos cometido este error. Hemos corrido al Dios que bendice la ciudad, la casa, la familia, en nuestro hogar. Pero bajo esta palabra quiero decirle, si lo vamos a correr, ese el que arregló a nuestros padres, a nuestros hijos. Alguien está diciendo: yo ya tengo un trabajo, con eso me conformo. Yo tengo un buen trabajo en aquella planta. Yo tengo residencia, ciudadanía, dinero en el banco, carro, casa. I'm sorry, brother. Puede cambiar las cosas. Él es un Dios que cambia las cosas. Diga: ese es un Dios que cambia las cosas. ¿Hoy estás bien? Él es un Dios que cambia las cosas. Hoy estás mal, pero aunque haya enfermedad en tus hijos, pero un día el Señor va a pasar en tu casa. Un día el Señor va a llegar a tu hogar. Un día el Señor, alguien le va a hablar de ese Dios que cambia las cosas. Y yo quiero que cambie las cosas para bien. ¿Cuántos quieren que cambie para bien? No para mal. Queremos bendiciones de Dios. Queremos sanidad de Dios. Queremos prosperidad de Dios. En esta hora quiero decirle: Jesús cambia las. Dígale: Jesús cambia las cosas. ¿Dónde están aquellos, aleluya,
que no vamos a ir a decirle: Señor, vete de aquí, sino le va a decir: Señor, ven a mi ciudad, Señor, ven a mi casa, Señor, ven a mi familia. Aleluya. ¿Alguien está entendiendo ese mensaje? Uno de los puntos más tristes, que le dijeron: vete de nuestro entorno, pero él se movió a otra ciudad, que era la ciudad. Inmediatamente la gente dijo: aquí viene Jesús, ese sana, ese levanta paralítico, ese sana a los enfermos. Llévele a alguien, llévele a un paralítico. Él miró al paralítico y dijo: hijo, levántate, ten ánimo. Y sabes, este paralítico, ¿qué pasó? Se levantó y se fue a su casa. Oh, Dios mío, estoy orando al Señor para que Dios haga cosas poderosas en lo que estamos para entrar en esta ciudad, crecer, que el reino de Dios crezca. Los problemas o las dificultades, sobre todas las cosas, la diferencia hace cuando Él está en mi casa. En la Biblia se enseña tantas cosas, dificultades, desafíos, pero la diferencia es cuando Él está en mi vida. Las cosas pasan y las cosas llegan, pero la diferencia es cuando Él se mueve, va en una barca y se mueve a su ciudad. ¿Cuántas ciudades aquí en diferentes áreas, Iowa, en diferentes áreas, dice: yo quiero que venga a mi ciudad? México, Guatemala, otros países, pero en la ciudad donde vives. Aleluya. Señor, entra. Nosotros no te vamos a correr, nosotros te vamos a adorar. Ven a mi casa, ven a mi hogar, ven a mi familia. Hay enfermos, hay gente que parece que no está normal. Mi hijo, mi sobrino, mi esto, parece que no está normal, pero nadie tiene la solución. Pero cuando tú llegas, tú haces cosas, milagros, prodigios. Aleluya. ¿Dónde están? Adoramos al Señor, músicos. Vamos a adorar al Señor. Vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gran equivocación de ellos: no vinieron a adorarle, sino pedirle que se fuera de su tierra. La equivocación más grande de nosotros es: vete de mi casa, vete de mi vida, vete de mi ciudad. Habrá gente aquí que Dios lo ha traído a una oportunidad como esta tierra, pero luego le dice: ya hiciste conmigo lo que yo quería, a hoy vete de mi vida. Habrá gente que recibió sanidad en un momento que oraron por usted y Dios lo sanó, pero hoy no quiere saber nada de él. Habrá gente aquí que recibió un milagro de corte de leyes terrenales, como de crímenes de emigración o algún otro asunto, y que oraron y recibió un milagro, pero hoy no lo quieres nada en tu vida. Habrá gente que al llegar en este gran país le habrá dicho a Dios: Señor, yo no te conozco, pero ayúdame a llegar a un lugar, o ayúdame a comprar un auto, comprar una casa o tener un trabajo. Pero hoy, cuando te hablan de Él, lo sacas de tu corazón y no quieres oír de Él. Habrá gente que recibió de Dios algo que pedías, pero hoy no lo quieres nada.
Ahora no quieres oír de Él. Cuando te hablan de Él, dice: me aburre, me da sueño. Vayan aquellos que no tienen nada que hacer. Yo no voy. Yo tengo muchas cosas que hacer. Yo tengo que trabajar overtime. Allá que vayan los que no tienen nada que hacer. Habrá gente que quizás un día hasta perdió la familia, pero le pidió a Dios que Dios recuperara a su familia. Pero ahora que ya recuperó la familia, dice: no, yo no quiero oír de Él para nada. Habrá gente como esta gente de Galacia, de Gadarenos, donde a sus hijos los había sanado. Cuando los hijos habían dejado de ser lo que eran, pero luego lo corrieron. Habrá gente aquí que dijo: pastor, yo estaba en el hospital y pedí que Dios me diera una oportunidad más, pero hoy yo no quiero saber de su reino. Hablan de unidad, hablan de iglesia. Yo no quiero oír eso. Habrá hijos que tienen aquí a sus padres, porque Dios ha tenido misericordia de ellos. Pero hoy, cuando le dicen de Dios, de la iglesia, dice: yo no quiero ser parte de ello. Le pedimos que haga cosas, pero luego lo corremos de nuestra vida. Le pedimos: Señor, haz milagro. Él es un Dios que cambia las cosas. Él puede hacer cambios para bien y para mal. Él puede hacer cambios para bien y para mal. Oh, Dios mío. Yo no quiero un milagro solamente. Yo quiero al Dios de los milagros. Yo no quiero una sanidad solamente. Yo no quiero al que sana en mi casa, en mi vida. Si tú dejas que Él pase y haga milagros, se va. Pero no lo detienes en tu vida, que Él more en tu vida. ¿Por qué no lo detienes en adoración y decirle: Señor, no te vayas de mí, que tu presencia esté conmigo, que tu gozo, que tu presencia, tu espíritu esté en mi vida, en mi familia, con mis hijos? Oh, aleluya. Levante las manos.